Antes, cordial saludo, ¿cómo van? ¿Me confirman si me están escuchando? ¿Son tan amables? Sí, señor. Listo, gracias. Diomedes, veo a Yasmín, veo a Diamantina. Bueno, bienvenidos a esta primera webconferencia del curso de comunicación escrita para el periodo 1605-2035. Mi nombre es Julián Andrés Falla Perdomo y pues la idea es de esta primera webconferencia aclarar algunas dudas, ir mirando cómo va el proceso, vamos a hablar un poco de esa primera actividad que fue una actividad de presaberes y también vamos a mirar en qué consiste la primera parte, lo que es la lectura crítica, qué es leer y todo ese proceso, perdón, qué es la comunicación escrita, todo ese proceso ahí. Nuevamente le pregunto a Diomedes, le pregunto a Yasmín. Me confirman que me están escuchando de manera correcta, ¿cierto? Y a Ana y a Buenas noches, Diamantina. Sí, profe. señor. Sí, señor, lo Perfecto. estamos Listo, escuchando. gracias. Listo, bien. Sí, Entonces vamos profe. a compartir un poco. Voy a compartir pantalla acá para arrancar el ejercicio y empezar a contextualizar lo que tienen. Mientras tanto, les voy preguntando, estudiantes, ¿cómo les fue en esa primera actividad de presaberes? Si alguien de pronto tiene alguna duda, si alguno de ustedes de pronto tiene alguna inquietud sobre lo que fue la nota. Tengamos en cuenta que es un primer acercamiento, ¿no? No nos habíamos visto, teniendo en cuenta que pues la idea es, como su nombre lo dice, presaberes, es con qué llegan ustedes, ¿no? Entonces me gustaría escucharlos si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud. Este es el momento para preguntar y mirar hacia dónde vamos a avanzar mientras que voy compartiendo la pantalla. Preguntas, dudas, inquietudes de esa primera interacción que tuvieron. ¿Está todo claro? Dígame en sí, dígame en no. Normalmente siempre les voy a preguntar, dígame en sí, dígame en no, pensando en que pues hay una comunicación asertiva. ¿Me escuchan? Ustedes me contestan y así para que no tengamos inconvenientes. ¿Listo, niños? Perdón, estudiantes. Sí, profe. ¿Cómo les fue? Bien, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Bien, bueno, entonces, bienvenidos, como les dije, a este curso Comunicación Escrita. Se codifica con el número 517. Y los invito a que analicemos esta primera imagen. Es una imagen en donde en el año 2000 un autor, Jean-Marc Cote, en 1899, él se imaginaba la escuela así, la escuela en el año 2000. Recordemos que para los que tenemos un poquito más de 35 años, nos decían que en el 2000 se acababa el mundo. No sé si a ustedes les ha pasado o en algún momento escucharon ese cuento. Entonces, miremos ahí. Entonces, analicemos, ¿será que eso es un aula? ¿Será que son estudiantes? ¿Qué se evidencia ahí en ese proceso? Recordemos que las imágenes también nos comunican, las imágenes también nos hacen escribir, ¿no? Entonces, la invitación es a que abran micrófonos, abren la cámara un momento. Quien quiera participar, levanta la mano y nos cuenta un poco qué entienden por esta imagen, qué les transmite, qué les comunica. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Quién quiere participar? Profe, Yasmín, te escuchamos, a mí pues bienvenida. esta imagen, pues lo que me comunica es que tiene que ver mucho con la educación pues tradicional, donde simplemente los estudiantes se sentaban y el profesor era pues el único que podía como informar o brindar ese conocimiento. También aquí pues dentro de la imagen pues logro ver de que hay solamente hombres, hombres son los únicos que se ven pues ahí sentados pues representando, me imagino, a los estudiantes y solamente escuchan, no se puede hablar, veo que no hay opiniones, solamente ellos están ahí como escuchando o como recibiendo esa información del maestro que viene siendo por medio de los libros, como que hay una máquina, pues, me imagino que vienen siendo, pues, la máquina es me imagino que es el conocimiento que él está transmitiendo por medio de esos, no sé cómo llamarles, si ya además de audífonos o qué, ellos solamente están escuchando y están ahí sentados en una posición quieta, solamente recibiendo esa información.
Perfecto, sí, señorita. Entonces son elementos que pensaríamos que hoy en nuestra época pues es algo común y corriente. Pero comparto lo que dice la compañera en cuanto a que hay como algo tradicional, ¿cierto? Hay algo ahí, lo que dice Ana, es una educación, es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Dato curioso que nos da Ana, profe, todos son de género masculino, ¿cierto? Y me voy a detener un poco ahí, ¿por qué pensar que ese proceso de formación solo los de género masculino podrían actuar, ¿no? ¿Será que eso es un salón de clases, muchachos? ¿Será que es un espacio diseñado para eso? Y observemos un poco también el vestuario que cada uno de los estudiantes tiene. Observemos que los dos que están adelante, uno está como mirando, nosotros está agachado, el de acá, el que estoy señalando, está como mirando hacia la ventana. Ellos tienen, estos de adelante, como el pantalón arremangado o remangado, como dicen en algunas partes, a la rodilla. Este muchacho, otro que está ahí como, yo lo llamo molino, ¿no? Entendemos el término molino. Está como un poco cansado, agitado. Él sí tiene los pantalones bien hasta los tobillos y el posible profesor, educador, bibliotecario, no sé, sigue introduciendo. ¿Qué creen que nos transmite el vestuario y las miradas de los estudiantes que están acá? Y si eso sí es un posible salón o no. Quisiera escuchar otras voces. ¿Ninguna opinión, aparte de la que hizo la compañera? ¿Les transmite algo, no les transmite algo? Recordemos que el curso de comunicación escrita es eso, ¿no? El diálogo primero antes de empezar a escribir, generar ideas, ¿no? Daisy, bienvenida, te escuchamos. Veo que Daisy tiene el Hola, micrófono ¿me abierto, no sé si escuchan? estará hablando. Hola, te escuchamos bien, dale, sí. Ah, buenas. Cuéntanos, Daisy, ¿qué te transmite la imagen que estamos analizando en este primer momento? Mira que Pues, déjame lo que tengo, te mato, porque quito lo que sea, le quita el celular. Te escuchamos, espérese que Daisy, casi no después Lady, escucho que bien. también tiene abierto el micrófono. Dale, dale, sí, te escuchamos bien, perfecto y claro. Es que se me va como la señal del internet. Listo, mientras que te ubicas, le vamos a dar la voz a Marjorie y ya te acomodas y eso. Tranquila, Daisy, que aquí hay espacio para todos. Marjorie, bienvenida, te escuchamos y puedes abrir unos segundos la cámara para mirarte. Gracias. Buenas noches. Profe, tengo un poquito de inconveniente con la parte del internet, entonces, pues por tal motivo no abro como la cámara como tal. Tranquila, dale, Marjorie, entonces. Te Bueno, escuchamos. en esta imagen, pues podemos observar, para mí, es esto un centro de estudios, ¿sí? Pero para mí es más como una parte donde están participando como científicos, ¿sí? Ah, podemos observar pues que cada uno solamente tiene sus audífonos donde le están transmitiendo la información. Hay ciertas personas pues que se motivan en escuchar, pero hay otras personas, como por lo menos el de la camiseta azul, que está en primera fila, él como que no está muy de acuerdo con la opinión, pues uno puede como observar eso a través como de los gestos que él está realizando. Hay otro pues que no le está interesando como mucho la información, que es el de la parte de la última fila, casi de camiseta verde, como que no le interesa de a mucho. Y pues el docente o científico, podría decir yo, simplemente se está encargando de meter los libros en una maquinita, el otro procesar la información para transmitirla a través de los audífonos. Listo, muy bien, sí, señora. Marjorie. Excelente, al igual que la compañera, las apreciaciones que nos da. Recordemos que cada uno de nosotros, si nos estamos formando como profes, si nos estamos formando como ingeniero, como tecnólogo en regencia de farmacia, bueno, aquí tenemos una variedad de programas,
Nuestros lentes, como los que tengo yo expuesto y estoy señalando, son diferentes y los análisis son diferentes, ¿no? Cada quien tiene una vista, tiene un concepto diferente a lo que realmente nos transmite. ¿Alguien más quiere dar su opinión, generar de pronto una visión, más que visión y opiniones, un consolidado de lo que puede transmitir esta imagen? Recordemos que estamos analizando la imagen para quienes van llegando con las buenas noches. Estamos en la primera webconferencia del curso de comunicación escrita. Estamos haciendo el ejercicio de analizar una imagen que he querido compartir con ustedes, estudiantes. ¿Alguien más quiere arriesgarse a contarnos un poco lo que piensa, lo que esa imagen puede transmitir? Lady Joana, creo que estabas animada hace un momento para participar. ¿Me confirmas, Lady, si puedes o no? Y Daisy, si nos confirma si ya se ubicó un poquito y quiere hacer su aporte. Bueno, me están escuchando para confirmar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aló. Sí, sí, señor. Listo, Ana, gracias. Bien, bueno, entonces, muchachos, ojo. Para ir cerrando esta primera parte, recordemos que las imágenes también a nosotros nos pueden producir sensaciones, nos comunican conceptos, nos comunican sentimientos, nos comunican acciones, ¿no? Y ya algunas de ustedes han atinado. Una educación tradicional, hablan de algunos científicos, puede ser un experimento, sí, normalmente. Recordemos que en el año 2000, recordándonos unos 25 años atrás, de pronto algunos de ustedes no habían nacido, de pronto eran muy pequeños, ¿cómo se veía esa educación? Y para los que están estudiando para ser profesores o los que estudian para ser tecnólogos en farmacia, pensar de cómo nos formábamos. Hoy en día todavía hay gente que no cree que a esta hora estamos en vivo a las 7:14 de la noche hoy, 4 de noviembre del 2025, y me preguntan, profe, ¿y cómo puede uno estudiar por medio del internet, por medio de las plataformas? Y yo les digo, sí, sí se puede. Y ustedes son muestra de eso, ¿no? Para mirar y cerrar un poco ya esta primera parte, muchachos, niños, niñas, es cómo la comunicación escrita, cómo la comunicación oral nos pueden llevar a nosotros a pensar y tener unos conceptos diferentes, ¿no? Recordemos que comunicar ahora es muy fácil. La gente hace unos años no sabía que era un iPhone o no sabía que era un teléfono inteligente. WhatsApp, que nos lleva más de 10, 12, 15 años, llamémoslo 15 años es mucho, de que no existía la mensajería instantánea. En el 2008, 2007, cuando se creó la primera red social para comunicar, que el famoso Facebook, y de ahí en adelante. Antes existían los famosos teléfonos fijos, existían los telegramas, existía pausadamente la comunicación entre comunidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Me he hecho entender? Dígame en sí o no. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, vamos avanzando entonces. Ahora, miremos el concepto un poco de qué es la comunicación escrita. Ojo, el Centro Virtual Cervantes nos da un concepto de que la expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas o competencias comunicativas de las que nosotros tenemos en cuenta, en la que se refiere a la producción de lenguaje escrito. Recordemos que escribir no es sencillo y no es fácil para todos. Es la expresión escrita donde se sirve primordialmente el lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales tales como los mapas, los gráficos, las fórmulas matemáticas. Y aquí me detengo un poco a hacerles una siguiente pregunta generadora en el espacio que estamos analizando. ¿Escriben ustedes con frecuencia, muchachos? ¿Hace cuánto no escriben? En su infancia de pronto escribían cartas a sus amigos, novio, novia, padre, madre, tío, primo, no sé. ¿Alguien quisiera contarnos si en algún momento se ha arriesgado a escribir o si hace rato no lo hace? ¿O si de pronto ha tenido algún interés en escribir? Recordemos que aquí la voluntad es eso. Me dice Diomedes, ¿puedes ampliar la presentación, por favor? Claro, Diomedes, ya la vamos a ampliar. Me confirma. ¿Está ampliada, Diomedes? Dígame sí o no. Háblenme, que me gusta que me hablen, muchachos, ¿de acuerdo? Sí, gracias, Tranquilos. profe. Sí. Listo, Diomedes. Bien. Entonces, vuelvo y les reitero la pregunta, muchachos. ¿Han escrito cartas, pensamientos, o hace rato no escriben, o escriben porque la universidad en los cursos se los exige? ¿O quién de pronto en hace algún tiempo hacía el ejercicio de escribir?
pensamientos, a mis profesores, o tuvieron algún maestro que los incentivara a escribir, quisiera escucharlos, o realmente cero. Sean sinceros, tranquilo que en este curso no, aquí nadie regaña, aquí esto, recordemos que es un espacio de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es un cursito que la gente a veces como que, no, aquí es simplemente el diálogo y vamos avanzando y las experiencias que es lo que nos sirve. ¿Quién quiere arriesgarse a contarnos un poco? No todos el tiempo, tranquilo, uno por uno. Recordemos que el espacio de la web es para socializar un poco. Marjorie, bienvenida, te escuchamos nuevamente. Gracias, dale. Bueno, pues cuando estaba pequeña sí me encantaba bastante escribir, aparte de pensamientos, cartas y eso sí me la pasaba escribiendo. Uy, pero eso ya dejé esa costumbre hace ya bastantes años. Mi experiencia, pues este año tuve Perdón, como Marjorie, mucho. ¿qué escribías en esa Ujú. época? Si nos puedes contar antes de avanzar, ¿qué escribías? Si lo quieres compartir, Bueno, tranquila. sí, en esa época todo lo más me encantaba hacer, escribir pensamientos. Me encantaba escribir pensamientos, poemas, inventarlos. Pues ahorita no recuerdo alguno porque ya hace muchos, muchos años, pero sí me encantaba esa parte. Por lo menos me encantaba hacer mucho cartas. Uy, me mantenía cartas a mi hermana y a mi papá, porque solamente éramos dos. Y ahorita, pues ya en el 2025, en este año, sí llegué a un tiempo que me dio demasiado como estrés. O sea, llegó un momento que fue como mucho estrés. Entonces me recomendaron como terapia, pues, realizar escrituras de lo que yo realizaba, de las metas que había ganado, las proyecciones. Entonces, actualmente solamente escribo sobre mí. No es mucha la escritura que tengo. Entonces, sí, un poco, ¿Escribes he sobre dejado un ti? ¿Estás poco. diciendo que escribes sobre tus cosas, lo que te pasa en tu vida diaria? Exactamente cómo me siento, mis proyectos, mis metas, mis objetivos. Día a día he realizado como ese cronograma. No todos los días escribo, pero sí he tratado y vea que es una terapia súper chévere, porque usted ahí va, o sea, se va desahogando y se va aprendiendo muchas cosas más y como que usted va generando una rutina y el querer como saber más información es supremamente importante, pero solamente ha sido sobre mí, sobre personalmente. Listo, Marjorie, gracias. Sí, importante e interesante lo que nos dice Marjorie, lo que tiempo pasado, llamémoslo, hacía, pues porque escribir no es fácil, muchachos, para nadie aquí. Hay gente que dirá, no, a mí me cuesta, hay gente que lo ha intentado, hay gente que se da por vencida temprano, pero Marjorie nos cuenta su experiencia, que es el elemento interesante de análisis, de que lo hacía antes, que ahora lo hace de una manera mucho más pausada, mucho más tranquila, que cuesta, ¿no? Gracias, Marjorie. Ana, nuevamente bienvenida, te escuchamos, Ana Mesa. Bueno, en mis tiempos, cuando de mi niñez, pues me gustaba escribir cuentos para a veces mis hermanos, mi familia, me los leían y todo. Bueno, ya desde 2025 este año, bueno, no me ha alcanzado el tiempo para poder escribir, o sea, otros cuentos, porque fue lo que más me gustó en mi niñez de hacer cuentos, o sea, hacer un cuento como quien digamos, bueno, cuando estaba en mi bachillerato hacía cuentos largos. Listo, Ana. El cuento, ¿no? Que es lo que más nos piden o se hace cuando estamos en la escuela primaria y escuela secundaria. Entonces le dice el profe, bueno, si en el cuaderno saquen una hoja y vamos a inventarnos una historia, ¿no? Las características del cuento. Que el cuento tiene un inicio, que el cuento tiene un nudo y tiene un desenlace. Es la práctica más fácil, llamémosla, y como la que más se pone de moda cuando estamos en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela primaria y secundaria, y también el ejercicio del famoso dibujo libre, ¿no? Entonces vamos a hacer un dibujo libre. O los profes nos ponían a escribir qué hiciste en las vacaciones de diciembre, qué hiciste en las vacaciones de junio, qué hiciste en las vacaciones de Semana Santa. ¿Lo recuerdan? Creo que de pronto estoy tocando y evocando situaciones que la gente normalmente pasa, ¿no? Pero no, de pronto alguno de ustedes sí haya tenido la posibilidad de una formalización en cuanto al proceso de escritura, ¿no? Es decir,
El profe se dedicaba a decir, no, es que una introducción es esto, unos argumentos son estos, esto, aquello, ¿no? Que es como el ejercicio de lo que la comunicación escrita nos da. Vuelvo y repito, comunicar no es muy fácil. Bueno, vamos avanzando en la noche hoy en esta primera webconferencia del curso de comunicación escrita. Son las 7:23 de la noche. Para las personas que no pudieron ingresar, este ejercicio está siendo grabado. Estamos acá con el grupo de personas, de estudiantes que muy amablemente han llegado a este ejercicio. Vamos avanzando entonces. Acabamos de ver un poco qué es la comunicación escrita. Ya dos compañeras nos han compartido un poco ese ejercicio de escribir, que no es fácil, mucha gente lo comparte. Vamos entonces a mirar el siguiente factor que tiene que ver cuáles son esos factores para mejorar la comunicación escrita. Tenemos un primer factor que son conocimientos previos o presaberes. Por eso en la primera tarea, la intervención, yo como profesor o de la profesora eh, que me acompaña como tutora, que es la profesora, se me olvidó el nombre, discúlpeme, Lady Stephanie, que es la que tiene otros grupos, no intervenimos, simplemente hicimos las aportaciones, hicimos las sugerencias, hicimos la retroalimentación en el foro, pues porque era un conocimiento previo. ¿Cómo se logra esos conocimientos previos o presaberes, muchachos? Se logra a través de un primer elemento, lectura de historias, lectura de cuentos, narraciones, leyendas, enciclopedias, libros de texto, la recolección de datos de la vida familiar, social y cultural. Y aquí me detengo un poco. Evocar un poco lo que la familia nos ha dado. Mirar imágenes, mirar fotografías cuando éramos pequeños, tratar de escribir sobre eso, como decían algunas de ustedes. Y lo importante aquí son las narraciones, en donde lo que la tradición oral nos ha dado, lo que nuestros padres nos han contado, nuestros abuelos, de ahí los famosos mitos y leyendas que en las regiones existen, en la región andina, en la región Caribe. Cada región, cada subregión tiene sus elementos de que la pata sola, el yo, la madre monte, bueno, miles que hay en las zonas donde ustedes creo que están y también tienen ese ejercicio, ese elemento de que no necesariamente tengo que saberme el mito, la leyenda tal como tiene que ser, sino que simplemente tengo un conocimiento previo de algo y en primer medida lo puedo narrar y en segunda empezar a plasmar y escribir. Y muchas veces sé que le han puesto ejercicio a ustedes, muchachos, escribamos. Leamos. Y la primera pregunta es, ¿qué final le pondrías a X historia? ¿Qué le cambiarías a Y historia? Y ahí se va produciendo escritura. Producción escrita es escribir. Cuando usted le dice, no, es que mi pluma es pesada, personalmente mi pluma es pesada, es decir, me cuesta escribir, lo hago. No con la fortaleza, teniendo en cuenta mi formación como docente de literatura y humanidades, pero ahí vamos poco a poco. Y si yo les lanzo la pregunta, ¿cuál es ese cuento, cuál es esa leyenda o cuál es esa narración que usted más recuerda? Porque se la contó un profe, porque se la leyó su padre, porque su abuelo le contó, para tener un conocimiento previo. Y cierro mi micrófono y abran los de ustedes. ¿Quién nos quiere contar? ¿Qué narración, cuento, leyenda o historia recuerda que usted dice, me impactó cuando me lo narraron por esto y esto, muchachos y profe? Quien quiera contarnos. Me gustaría escuchar voces diferentes, muchachos, como para irlos conociendo y ir avanzando. ¿Quién se atreve a contarnos un poco cuál es ese cuento, leyenda, narración que evoca, que lo marcó, la marcó en un primer momento, ¿no? Contamos en este momento con 10 asistentes a la webconferencia: Hanna, Dayana, Daisy, Diamantina, Diomedes, Yasmín, Laura, Lady Marjorie. Alzado la mano Dayana. Marcela, buenas noches, bienvenida, te escuchamos, Dayana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, respecto a la pregunta que hace el profesor, en algún momento de pues cuando estuve estudiando el bachillerato, mi profesor de lengua castellana nos hizo como buscar un tipo de historia, una historia, un cuento, bueno, que quisiéramos leer y generar pues digamos que un resumen de ese cuento y pues navegando como en internet encontré la historia real que se llama la historia de una mujer real, se llama así. Y básicamente pues cuenta de una mujer madre cabeza de hogar que sufría de maltrato en la ciudad de Bogotá y que su entorno
normalmente después pues, de tener sus hijos, su entorno, pues veía a sus amigas como desarrolladas, unas mujeres que eran autosuficientes, que tenían dinero, y ella se sentía frustrada. Debido a esto, esta mujer opta por entregar sus hijos al padre y empieza a involucrarse en una vida nocturna, en una vida de drogas, de alcohol, bueno, empieza a perder completamente su rumbo, llevándola hasta amanecer en la calle. Bueno, es más que toda una historia. Digamos que el desenlace comentaba que ella pues pierde todo, termina pues en una clínica con una enfermedad de transmisión sexual y da como enseñanza pues la importancia de a veces aceptar los cambios o lo que nos trae la vida y dependiendo de cuál sea, pues siempre verle el lado positivo. Básicamente así. De pronto, nena, ¿recuerdas el título, Dayana? Sí, voy a buscarlo, creo que lo tengo hasta Tranquila, tranquila. el libro como Pero te descargado y marcó, ya lo tengo. listo, Sí, tranquila, pero te marcó fue ese ejercicio de la protagonista, ¿cierto? Todas sí, esas yo siento que vicisitudes, esas situaciones que recorre, ¿no? sí, o sea, yo siento que me involucré, cuando tuve que leerlo, pues yo me involucré mucho, o sea, no sé, me sentí muy metida, o sea, necesitaba saber qué había pasado, necesitaba saber qué continuaba en la historia, o sea, no quería parar, yo quería saber qué más había pasado, digamos, normalmente pues mi profesor nos decía como en las horas que tengamos lengua castellana vamos a leer el cuento, la idea es trabajarlo acá en clase. No, yo en mi casa quería llegar a saber qué más le había pasado a ella. O sea, como que me involucré mucho en la historia y creo que por eso me marcó y por eso lo tengo tan presente, porque siento que pues ella cuenta que es una historia de la vida real y bueno, ya les busco el nombre. Tranquila, Dayana. E interesante lo que nos cuenta Dayana porque nos sucede sobre todo cuando estamos empezando a alimentar nuestra formación lectora, ¿no? Como que quiero saber todo. Eso es como cuando en Netflix también ustedes empiezan a ver una historia, una serie, ¿cierto? Como que resulta y quiero, resulta que me dieron las 3 de la mañana porque me quería ver todos los capítulos. Con la lectura también sucede eso. Y Dayana lo está diciendo. Profe, empecé la lectura, empecé y como que no quería parar y esto, y esto, y esto, hasta al fin llegar y decir, ¿qué fue lo que pasó? Y a veces nos decepcionamos de lo que creíamos que iba a pasar, pero resulta que la historia, recordemos que los autores tienen la posibilidad real de ser lineales en la historia, que sí, terminó y el final feliz y color incolorado, no. Hay finales tristes, dolorosos, uno dice, uy, miércoles pasó eso, no hubiera querido llegar al final del libro o quería y sí me imaginaba eso. Gracias, Dayana, por su intervención, muy amable. Alguien había alzado la mano, qué pena y no recuerdo quién fue. Lady, no sé, o Daisy otra vez, que quisiera compartir un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Recordar esa lectura que me marcó, esa leyenda, ese mito, si me lo contó mi padre, mi abuelo, o alguna narración que nos alimente hoy frente a lo que estamos haciendo el ejercicio. Vuelvo y confirmo, escribir no es sencillo. Ahí vamos avanzando. ¿Alguien más o vamos avanzando? Ustedes me dirán. Bueno, bueno, no tenemos ninguna otra intervención. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Es ese reconocimiento previo frente a lo que tenemos. Pasamos a un segundo factor que en este caso ya es un poco ya de meterle como el cacumen, perdón la expresión, de la capacidad de análisis que tenemos, que es lo que a veces fallamos y que desde la escuela primaria, escuela secundaria, no es que los profesores sean los culpables, ¿no? El sistema nos obliga un poco a que la lectura comprensiva, su propósito es analizar, identificar y jerarquizar ideas de un texto, las ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias, perdón. Y muchas veces, profe, ¿cómo yo sé cuál es una idea principal y cuál es una idea secundaria? El título de lo que leemos y queremos escribir es el primer parámetro para tenerlo. Recordemos que cuando hablemos más adelante del texto argumentativo en el próximo web, es mirar un poco hacia dónde me quiere llevar eso. Recordemos que argumentar es, yo obtengo una postura de que si estoy a favor o estoy contra de X tema, lo que hoy popularmente a nivel país tenemos, ¿no? ¿Quiénes apoyan al actual gobierno? ¿Quiénes no lo apoyan? Y eso la gente se insulta por redes sociales, en la universidad, que porque es una universidad pública, no, que en la privada si quieren. Bueno, todo eso hay que saberlo comprender, hay que saberlo analizar, porque mucha gente escribe cosas por escribir en las redes sociales, pero el momento que le pregunta, bueno, ¿por qué dice esto o aquello? Argumentémonos, propongamos. No, es que son unos hijos de tanto, bueno, pero hay que aprender a analizar.
Cuando tenemos una capacidad de análisis desarrollada y sobre todo con un desarrollo hacia una argumentación, una proposición, créame que vamos por un buen camino. Ustedes que se están formando como futuros profesionales, muchachos, en esta universidad, sea pública, sea privada, presencial, en esta que es virtual en este momento, hay que saber desarrollar mi capacidad de análisis como futuro profesional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, se comprende lo que trato de argumentar acá, muchachos. Ustedes mira, o vamos muy rápido, ustedes me dirán. Señor, Está Ok, perfecto, gracias. profe. Listo, gracias, Marjorie. Bien, entonces vamos avanzando. Ojo, recordemos que estamos viendo los factores para mejorar esa comunicación escrita. Me encanta este que es el tercero. ¿Por qué? Porque pues cuando usted está motivado para X o Y cosas de su vida diaria, familiares, relaciones sentimentales, laborales, uno lo hace con gusto y le dice, lo hago porque me gusta. Con la motivación interior o intrínseca se satisface la curiosidad de conocer, el gozo de saber y de ser una persona culta y educada. Es el componente emocional en la lectura. Ojo, si existe motivación interior, si usted está estudiando para ser profe, para ser ingeniero, para ser abogado, para ser tecnólogo en regencia de farmacia, para hacer, bueno, todo lo que este curso recibe, que son carreras muy, muy interesantes, créame que usted está y se va a sentir bien con lo que aprende. Pero si estamos en el cuento de que no, estudiemos como por estudiar, que eso pasa, y lo digo con todo respeto, a ver cómo me va en esta carrera, pues como que hay unos factores que empiezan a desmotivar, ¿no? Yo creería, ustedes están acá porque pues se inscribieron a un programa que les gusta. ¿Estaremos de acuerdo, sí o no? sí, señor. Perfecto, gracias. Y entonces de ahí viene, ¿no? ¿Por qué en la comunicación escrita se habla de motivar? Ojo, recordemos que la motivación como ser humano, en el caso de ustedes, los hombres que están de género masculino, mujeres de género femenino, hay motivaciones diferentes. Me arriesgo a pensar, lo digo con todo respeto, que Lady está acá formándose porque pues en la carrera que ella está estudiando le han dicho que consigue trabajo rápido. Un ejemplo, Diomedes está acá estudiando para ser profesor, no sé, pues porque le digo que los profes ganan bueno. Un ejemplo, Dayana está estudiando acá otra carrera porque le apasiona atender pacientes. Bueno, o sea, estoy dando unos ejercicios de ejemplo teniendo en cuenta lo que cada uno se está formando. A veces se preguntarán ustedes, profe, es que yo me metí a estudiar acá en esta universidad, pues porque el tiempo me da la posibilidad de trabajar, yo soy padre, soy madre soltera. Entonces empieza uno a ver esos mensajes de comunicación de que, bueno, ¿qué pasa, no? El trabajo. Profe, no lo alcancé a enviar. Yo les envié un correíto al correo interno, por el grupo que tenemos en Teams, por la mensajería interna del curso. Quienes no vayan por X o Y motivo se les da un plazo, porque recordemos que la flexibilidad se da en esos primeros momentos como para arrancar, ¿no? Entonces, si usted está motivado como futuro profesional y si usted está motivado en querer mejorar sus condiciones económicas, pues porque pues eso también hay que mencionarlo. La gente estudia ¿para qué? Para mejorar, perdón, sus ingresos económicos, tener un estado de vida, un estado de bienestar un poco, no de ricos, pero sí tener una estabilidad laboral y desde lo económico. ¿Estaremos de acuerdo en ese concepto o quién no está de acuerdo y qué planteamiento propone, muchachos? Si vamos por la vía que es. Dígame en sí, dígame en no, de pronto, no sé si me escucharán. Sí, señor. Gracias, muy amable, sí, señor. Entonces vamos avanzando entonces. Gracias, Dayana, entonces por la respuesta. Ojo, tenemos entonces el siguiente factor. Ojo, recordemos que los factores de lo que estamos viendo, de lo que es la comunicación escrita y cómo mejoramos esa comunicación escrita, ¿no? Vamos al siguiente también que es el vocabulario. Y este sí hay que detenerse a examinarnos. Al leer el reconocimiento de las palabras. Ojo, debe desarrollarse hasta el punto en que se realice de manera automática, pero el reconocimiento débil de las palabras puede ser una de las causas de la comprensión pobre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de un vocabulario, es un reconocimiento de las palabras que comúnmente uso en mi día a día. Y le lanzo esa pregunta, muchacho generadora, nuevamente. ¿Sabe usted cuántas palabras menciona usted en su día a día? ¿O
usted se ha puesto en la tarea de reconocer cuáles son las palabras o la palabra que usted más repite en su vida diaria, sea en su ámbito familiar o laboral o académico, por ejemplo? ¿Han hecho alguna vez ese ejercicio? Voy a dar un ejemplo. No metamos, con todo respeto acá en la grabación, y usted, la palabra marica que todo el mundo menciona, ¿no? Entre las mujeres es mucho el decir, no, tal cosa. Entonces saquemos esa palabra un momento, ¿no? ¿Cuál creerían ustedes que es la palabra que más utiliza a diario? ¿O cuántas palabras cree usted que puede utilizar en su día a día? Quisiera escuchar voces diferentes, a ver cómo nos va de la palabra que utilice. O utiliza, ¿no? Porque pueden ser varios, ¿no? Vuelvo y repito, no todo el tiempo, tranquilos. Recordemos que aquí estamos en el espacio, si nos equivocamos, no hay ningún problema, aquí es para retroalimentar, para abrir un poco más el concepto de lo que el curso insiste y lo que nos atrae y sobre todo, como para que esas dudas las mejoremos, ¿no? Y que nos vayamos claro con el concepto en esta primera parte de lo que, cuál es el objetivo primordial de esa comunicación escrita. Qué palabra es la que más usan diariamente? Si Diomedes quiere opinar, si Dayana, si Yasmín, si Daisy, si Marjorie, si Lady, si Laura. Dayana, gracias por animarte, te escuchamos nuevamente. No, pues en mi caso creo que el saludo en general, yo trabajo en farmacia, soy auxiliar de farmacia. Entonces normalmente pues el saludo a las personas, ¿no? Como buenos días, buenas tardes. Y a veces, generalmente, pues teniendo en cuenta el sistema de salud un poquito en Colombia, también repito mucho en el día como pues el paciente llega a preguntarme con el medicamento y le indico pues no ha llegado, no lo tengo, no lo tenemos disponible. Creo que es la mayoría. Y pues el saludo prácticamente. Y yo le agregaría, Dayana, entonces me confirmas que trabaja en una farmacia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor, soy auxiliar de Listo, servicios entonces, farmacéuticos. listo, perfecto. Entonces Dayana ya nos da una mirada diferente. Está en el cuento de estudiar la tecnología en regencia de farmacia, se quiere formar, ya hace parte, ya labora. Pero yo le agregaría lo que dice Dayana y creo que el resto también, esas famosas palabras de tecnicismo, ¿cierto? Cuando hablamos de tecnicismos, son esas palabras que comúnmente, dependiendo de lo que nos hayamos formado, tenemos que tenerla clara. Si yo me formé como profe, yo tengo que saber o qué significa la palabra educando o el educando. Si yo me formo como abogado, tengo que saber, por ejemplo, un término que es muy común que es la casación y así sucesivamente. Entonces, surgen palabras que son tecnicismos que pertenecen a eso, a lo que usted se está formando y sobre todo que yo tengo que prepararme para eso. Voy a ser atrevido, Dayana. Si yo le pregunto a usted, Dayana, o para quien sepa, que me dé un sinónimo de la palabra sangre. Pues hematología, creo, pues considero yo que más como hematología. Pues Va por la ese lado, hematología ¿cierto? estudia, sí, sí, claro, la hematología pues estudia todo lo que tiene que ver con la sangre. Bien. No necesariamente los que están estudiando educación, los que están estudiando inglés, los que están estudiando matemáticas, de pronto sea aquí gente o educación infantil, debemos de saber eso, ¿cierto? Pero si yo le preguntaría a Dayana, de pronto ella sí, teniendo en cuenta en su rol, farmacia, droguería, como le llamamos acá en Colombia, de saber, bueno, es que me recomendaron esto para coagular la sangre, pero no dice coagular la sangre, lo dice en otro término, tecnicismo, y ahí viene la palabra. Sí, sí me comprendo un poco el ejercicio que estoy tratando de desarrollar, muchachos. Bien, ¿quién más? ¿Quién más desde su perfil quisiera contarnos esa palabra que más común utiliza en su día a día? Ya nos comparte que el saludar y el estar pendiente de algunos